Juan capítulo 3. Sé que es un pasaje bastante trillado, bastante conocido, pero hoy lo vamos a ver dentro de su contexto. Vamos a verlo realmente como debe verse, sin sacarlo de allí, para darle otras aplicaciones que se ajusten a lo que yo quiero enseñar, sino a lo que el pasaje nos quiere enseñar. Voy a leerlo en esta versión, la palabra de Dios para todos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. ¿De quién estaba hablando? De Él, de Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solo eso, sino que el 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Quise leer todo este pasaje para entrar en contexto del tema de la visita de Nicodemo a Jesús. Básicamente quiero que entiendan estas dos posturas o puntos de vista. Nicodemo viene a Jesús porque le llamó la atención, no solo a él, sino a todos los fariseos, pero él fue el que tomó la iniciativa de venir, dice allá en la Reina Valera, de noche a Jesús. Y viene y le afirma y le dice: Rabí. Lo primero y lo más importante para Nicodemo y para los religiosos y para los fariseos era que veían a Jesús como un rabino, como un maestro, pero no cualquier maestro, porque las señales, los milagros, lo que él hacía eran tan sorprendentes que Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que vienes de Dios, pero el detalle es como maestro. Y mientras veamos a Jesús como maestro, vamos a ponerle límites y vamos a verlo solo desde una óptica. Jesús no solo era maestro, Jesús era el Hijo único, Jesús era el Salvador, Jesús era el Redentor, Jesús es el Cristo. Pero en ese momento era Jesús el Hijo único, el que venía del cielo. Pero esto no le cabía en la cabeza a los fariseos. Si sabían que Jesús era hijo de María con José, ¿cómo él dice que viene del cielo? O sea, esto es una cosa como loca. Pero la verdad espiritual de este pasaje, el contexto de esta historia es que los fariseos y los que se reunían, los judíos, los israelitas en la época, veían lo que Jesús hacía, pero no lo aceptaban por el testimonio que él traía. O sea, no podían entender que era el Hijo de Dios, no podían entender que él venía del cielo, pero querían aceptar lo que venía de Dios como un maestro. Y un maestro no salva, salva es el Salvador, el Redentor, Jesucristo. Ahora, ¿por qué venimos a Jesús? Y esta es la pregunta para ti, para los que están aquí, para los que nos escuchan y nos ven. ¿Por qué? ¿O qué te ha traído a Jesús? ¿O qué ha permitido que tú te acerques a Jesús? Si tú puedes responder a esa pregunta, ¿qué dirías? ¿Por qué tú estás en la iglesia? ¿Por qué tú estás en Cristo? ¿Por qué tú estás en Dios? ¿Por qué tú has decidido militar en la fe de Cristo, en la creencia en ese Dios que ha entregado a su Hijo por ti? Ah, pastor, pues yo estuve al borde de la muerte y el Señor me salvó. Oraron por mí, yo recibí sanidad y por eso yo sigo a Cristo. No, pastor, porque yo estaba en una situación X o Y y el Señor me ayudó. No, porque yo tenía una necesidad y tuve un problema tan serio que el único que me podía ayudar era Dios y le pedí a Dios y por eso yo estoy en los caminos del Señor. No, porque bueno, en fin, cada persona tendrá una respuesta. Pero de esa recolección de respuestas a esa pregunta, nos damos cuenta que en su mayoría las personas buscan a Dios por una necesidad. Porque la forma como eres adoctrinado, la forma como eres instruido y capacitado en un grupo, en un lugar, en una iglesia, en una religión, como tú le quieras llamar, eso va a formar unas estructuras mentales y te va a hacer creer algunas verdades no siendo verdad. Pues era verdad que Jesús era maestro, sí era verdad, pero no solo él era maestro. Él había venido a testificar, porque él había visto y oído del Padre y había venido a cumplir el propósito, pero Nicodemo estaba ahí visitándolo con otro propósito.
Ahora, cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, él no lo entiende. Cuando le dice que si no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, pues Nicodemo cae como condorito, ¡plof! Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, yo no entiendo esto. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Aquí está la enseñanza para todos. Ojo, escuchen esto. El nuevo nacimiento no es producto de la buena conducta. El nuevo nacimiento no se trata de dejar de hacer unas cosas y comenzar a hacer otras. El nuevo nacimiento es un don de Dios, es un milagro y es un acto de fe cuando creemos en el que fue enviado por el Padre. El nuevo nacimiento no es que tú vas a dejar de hacer cosas y adoptar otras. No es que tú vas a cambiar de forma. No es que tú vas a cambiar de situación aquí en la tierra. Es que tú vas a cambiar espiritualmente por una obra milagrosa y un acto de fe en Cristo. Ese nuevo nacimiento no lo da el hombre, porque lo nacido de hombre, de carne, carne es. Ese nuevo nacimiento lo da el Espíritu cuando por la fe tú aceptas a quien fue enviado a salvarte. Y aquí es la diferencia, que la mayoría de las personas buscan a Cristo como Nicodemo por lo que Él representa en su beneficio, en beneficio de la comunidad, en beneficio de algo o de alguien. En otras palabras, la mayoría de las personas buscan las iglesias, buscan a Dios o buscan al pastor o buscan congregarse o seguir por un beneficio, por una bendición. Mas no buscan al que bendice, mas no reciben al que bendice, sino que quieren es la bendición. Buscamos a Dios porque me ayuda, porque me provee, porque me salva, porque esto, por lo que Él da, no por lo que Él es. El nuevo nacimiento, producto de creer que he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo, el producto de creer en aquel que me amó, que se entregó por mí y pagó lo que yo no podía pagar, es una vida nueva de Dios que es alimentada por el Espíritu. Y termino diciendo lo que dice Gálatas. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, habla de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Pero el verso 21, 22 en adelante habla del fruto del Espíritu. Entonces, como es un milagro el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo comienza a operar en nosotros algo diferente a lo que la carne puede hacer, que nos lleva a generar un fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu, ojo, lo nacido de la carne te lleva a ser, porque dice que manifiestas son las obras, manifiestas son las obras de la carne. La ley está fundamentada en obra, castiga obra, premia obra. Pero el Espíritu está fundamentado en un milagro de Dios, en un acto espiritual que me lleva a manifestar como fruto. Es diferente. Y manifiestas son las obras de la carne, pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que Jesús le quería decir a Nicodemo es que, Nicodemo, tienes que aceptar que yo vengo del cielo y que es la opción del amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Dios Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Venimos por la vida eterna que Cristo nos dio o venimos por los beneficios temporales que puedo necesitar y disfrutar aquí en la tierra? Buena pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué buscas a Dios o por qué estás en Cristo? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué estás manifestando una fe de que crees en alguien que te salvó, en alguien que te ayudó, en alguien? ¿Estás por lo que Él te da o por lo que Él es? Buena pregunta. Porque si tu motivación es por algo que necesitas, el día que tengas lo que necesitas te llegó. Yo colocaba un ejemplo en el servicio anterior, como ese muchacho que se impresiona y se enamora de la muchacha. Y cuando está enamorado está buscando lo que quiere, da el cielo y la tierra. Pero cuando obtiene lo que quiere, puede perder el sentido y la expectativa, porque ya logró lo que quería, porque esa era su motivación.
No, la motivación no lo llevaba a algo más allá, más fuerte. Así pasa con los creyentes hoy día. Apenas he satisfecho su necesidad, apenas he suplido lo que buscan, gracias a Dios, y algunos se van. Hay personas que han venido al Señor y han venido buscando: Padre, estoy mal, ayúdeme, pastor, hermano, iglesia, oren por mí, estoy apurado, terminé mi carrera, soy profesional, pero no tengo empleo, tengo necesidades. Bueno, vamos a orar, y Dios los bendice con tremendo empleo, tremenda bendición, y hasta ahí llegó. A Dios luz que te guarde el cielo. Apenas llegó el empleo, a Dios iglesia, a Dios ministerio, a Dios servicio. Porque claro, venía desesperado buscando algo que necesitaba para satisfacer él sus necesidades y su situación, pero se le olvidó que Dios es digno de adorar, con empleo o sin empleo, me lo dé o no me lo dé, lo tenga o no lo tenga. Si tu expectativa y tu motivación es por una sanidad, apenas sea sano, hasta ahí llegó la expectativa de venir a buscar al Señor. ¿Sí me hago entender? Que nuestra motivación no sea solo por suplir una necesidad carnal, física o natural, y que no veamos al Señor por lo que Él nos da o hace. Mire que Nicodemo llegó porque las maravillas y los prodigios que hacía Jesús como maestro le llamó la atención, que Dios estaba con él, pero no lo había recibido, no lo habían visto como que era el testimonio vivo de Dios en la tierra. No lo aceptaron los fariseos. De hecho, fueron los que armaron el complot para entregar a Jesús para que fuera crucificado. En su gran mayoría estaban siempre en contra y buscando en ese, como dice uno, en ese compinche con la gente de gobierno, buscaron la manera política, jurídica, social, todos los medios para que Jesús fuera crucificado. Pero al final terminó yendo a la cruz, pero con un propósito más grande del que los religiosos y las personas de la época creían. Satanás se echó a reír y dijo: wow, aquí coronamos, vencimos, llevamos a Jesús a la cruz y lo matamos. Pero lo que no sabía era que él mismo se estaba dando en la cabeza, porque cuando Cristo fue a la cruz, allí fue donde derribó y derrotó definitivamente a Satanás. Fue en la cruz del Calvario donde dice Colosenses capítulo 2 versículos 13, 14 y 15 que el Señor lo exhibió a todas las potestades y principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y allí clavó el acta de los decretos que nos era contrario. Entonces el nuevo nacimiento es lo más importante que puede tener el creyente, el ser humano aquí en la tierra, dado por Dios. El nuevo nacimiento no lo puede adquirir Nicodemo ni ningún hombre por mucho conocimiento de la ley. Y mira lo que dice, que así como Moisés levantó la serpiente de bronce. ¿Qué representa la serpiente de bronce en el desierto? La serpiente de bronce representa al que tiene poder encima de la serpiente, que es Cristo. La serpiente de bronce representaba la salvación para el pueblo de Israel. Los que eran mordidos en el desierto eran mordidos por serpientes y obviamente se morían, y cuando comenzaron a morir personas, entonces fueron a decirle: Moisés, ¿qué está pasando? Y Moisés, cuando habla con Dios, Dios le dice: levanta una serpiente de bronce bien alta en el desierto, para que todo el que se ha mordido, dile que mire a la serpiente, y cuando miren a la serpiente van a ser sanos. Se va a cancelar el poder, el veneno, y en la serpiente tipifica a Satanás, la serpiente que muerde. Recuerda que allá en Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que la serpiente le morderán el carcañar en el talón, ¿verdad? A la simiente, pero la simiente le pisará la cabeza. O sea, la simiente es Cristo, la serpiente es Satanás. La serpiente tira a morder en el talón, pero Cristo le da en la cabeza. Tipifica esto, que para el pueblo de Israel, que Moisés era la máxima autoridad y había levantado una serpiente en el desierto como protección y salvación. Pues para nosotros hoy, y Cristo le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ya no es hacer, es creer, sea salvo. Así que hoy quiero que ustedes reciban esta claridad de que el nuevo nacimiento no es un acto humano, no es un accionar, no es una obra física, ni teológica, ni de conocimiento, ni de enseñanza. El nuevo nacimiento es un milagro, es un regalo de Dios para el que cree. Así que no enseñemos cosas prácticas
del nacimiento, del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, cosas prácticas en que tienes que hacer esto para que nazcas de nuevo. No, es que al nacer de nuevo vas a mostrar como fruto algunas acciones. ¿Por qué Nicodemo no entendía a Jesús? Porque lo veía como humano, como carne. Sin embargo, Jesús le dijo: si les hablo de las cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo me entenderás si te hablo las celestiales? O sea, yo he venido a amplificar, he venido a tratar de que la humanidad entienda lo que mi Padre y lo que Dios en su eternidad desde el cielo quiere con nosotros. Pero en vez de recibirme, me rechazan. Es más, me reciben por lo que les doy. Recuerda también que Jesús un día se paró delante de la multitud y les dijo públicamente: ustedes la mayoría me buscan y me siguen porque los alimento, no por lo que soy, sino por lo que les doy. Y dice que desde ese día muchos dejaron de seguirle. Créeme que en congregaciones, en iglesias, en lugares, si dejan de dar el beneficio a la gente se va. Hay personas que van a lugares porque le dan mercado, porque oran por ellos, porque les profetizan, porque les bendicen, porque les dicen cosas buenas. Y aquí estoy seguro, aquí me gusta, aquí estoy confiado. Entonces, Jesús, cuando vio esa fila, soltó este mensaje y Pedro dijo: Señor, dura esta palabra. Dura esta palabra. Dice que ese día muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. ¿Qué se deja para los que no son discípulos? Entonces, cuando nos enfocamos en los beneficios que yo tengo, en lo que me da Dios, y no en los beneficios que yo tengo por lo que Él es, que es diferente, dejo de asistir, dejo de servir, dejo de amar, dejo de hacer, porque sencillamente mi vida está mal enfocada o está mal motivada.